Sí, por el mago, porque a ver, hubo un profesional del derecho que actuó, ¿no? Claro, actuó defendiendo, ¿no? A algunas personas que habían invertido en una muy conocida casa en la provincia de San Juan y dijo, acá va a pasar esto, va a haber una causa, los tribunales sanjuaninos van a intentar mandarlo a la justicia federal va a intentar sacársela de encima, va a volver a la provincia y estamos todos en veremos. Lo cierto es, la plata no va a aparecer nunca. Pueden haber algunas personas sancionadas penalmente, sí, 1 año, 2, 3 años, tal vez en suspenso, o estén un tiempito presa y luego a domicilio, y eso probablemente suceda. El mago, ese mismo profesional, realizó una denuncia allá un día antes que se cumplieran los 2 años de la prescripción del mandato del anterior gobierno de la provincia de San Juan, del doctor Uñat, de una causa muy emblemática como es el famoso acueducto Gran Tulum. Desde el 9 de diciembre en adelante, bueno, ya pasaron mucha agua debajo del río, pero no por los caños del Gran Tulum, no, por ahí no pasó nada, tierra y nada más, ¿no? Y dijo, acá va a pasar lo siguiente. Recuerdo que el nuevo jefe de fiscales puso 2 fiscales para trabajar rápidamente, luego puso 2 fiscales más y 4 ayudantes, o sea hay 8 personas. Hizo una comisión para trabajar y resulta que ahora lo que dijo este profesional del derecho, al cual yo lo he bautizado como el mago, dijo, van a pedir 90 días más y van a empezar a prescribir cierta cantidad de delitos. Esto es lo que aparentemente va a suceder. ¿Y el mago es quién, Daniel? Le vamos a dar la bienvenida al doctor Marcelo Arancibia en este día jueves 11, el día de la Copa del Mundo, que comienza la Copa del Mundo 2026, y yo empecé el programa diciendo también que tendría que ser el Día Nacional del Boludo argentino, porque ayer el jefe de gabinete de ministros nos quiere tomar de boludos a los casi 50 millones de habitantes que vivimos acá. Creo que el gobierno nos quiere tomar de boludos. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, vos, Daniel, un placer estar con ustedes. Te agradecemos por tu tiempo, por tu atención, Marcelo. Bueno, Marcelo, has escuchado la breve introducción de mi compañero, también la pequeña introducción que he hecho yo. Vamos por parte, Marcelo. Acueducto Gay, 90 días más para seguir investigando y que, bueno, la crónica decía hasta ayer de que para la justicia tenía ya certezas de que había un delito. Pero no dice todos los otros porque deben constituir más de uno seguro. Pero ellos tienen la certeza, todavía no la tienen, pero tienen la certeza de que probablemente haya un delito. 90 días más de investigación. ¿Cómo puede seguir esto, Marcelo? Bueno, honestamente no sé cuál sería ese delito. Tampoco ellos lo van a conocer. Claro, no sé si eso responde a algunas declaraciones periodísticas que han hecho los fiscales. Sí, los fiscales. La bueno, comisión de fiscales, porque ahora hay 4 fiscales. Sí. Y 4 ayudantes. Desconozco esas declaraciones y desconozco a qué se refiere el fiscal, pero bueno, han tenido casi 6 meses para investigar y que por lo menos lleguen a una tibia conclusión es muy esperanzador en una provincia donde la regla es no investigar los hechos posibles de corrupción y que impere la impunidad en aquellas cuestiones que puedan afectar o que afectan el patrimonio público de la provincia de San Juan. De modo tal que, como ustedes bien han relatado, ayer se terminó de hacer una audiencia, luego de algunas cuestiones llamativas, como que la jueza Lucero, que es la jueza de garantía, suspendió la audiencia que se había convocado, entiendo, para el día martes, exactamente, el día martes, porque entendía que debían estar presentes o notificados los 2 expresidentes de OCE de la gestión de Sergio Uñac, los señores Ruiz y Ciredol,
porque ellos ya se habían hecho parte espontáneamente para arrimar algún tipo de documentación, a los fines, presumo, de evitar que el día de mañana se planteen algunas nulidades procesales que voltee la causa por no respetar cuestiones formales y no cuestiones de fondo. Claro. Esa audiencia se ha hecho ayer, se ha prorrogado por 90 días hábiles judiciales más. La investigación previa a la investigación previa preparatoria penal, que en los hechos van a ser entre 5 y 6 meses más. Puede hacer que lleguen a una conclusión, porque van a tener un año para investigar la causa, si se lo toman, digamos, a pecho y utilizan estos 90 días hábiles judiciales para decidir si van a formalizar, si van a archivar o si van a desestimar la denuncia. Para mí, yo ya lo he manifestado, creo que lo he hecho con ustedes en un anterior reportaje, el tema no es prorrogar para seguir investigando, el tema es formalizar. Exactamente. Es decir, imputar, acusar, determinar, claro. y determinar que, bueno, al menos existiría un delito, yo creo que existen muchos más, porque lo único que interrumpe el curso de los plazos de prescripción de los delitos, porque los delitos, como todas las cosas, prescriben con el paso del tiempo, es la formalización, y no es la prórroga de los plazos, para seguir viendo si hay o no hay causa. Esta prórroga, bueno, juega a favor de la prescripción de los plazos, por eso uno está preocupado de que esta causa puede llegar a quedar en la nada, no porque no haya existido un hecho delictivo, no hayan existido posibles autores, sino por la inacción de la justicia que llevó a que se decretase la prescripción de los delitos que puedan emerger de toda esta cuestión del acueducto Gran Tulum. Sí, llama mucho la atención de lo que está ocurriendo con esta causa, porque, bueno, a ver, recuerdo que una vez formalizada la denuncia por vos ante la justicia, inmediatamente el jefe de fiscales, el doctor Baigorri, bueno, manifestó de que iba a poner a 2 fiscales a trabajar para justamente investigar a fondo y apurar los plazos. Hace un tiempo atrás puso 2 más, puso 4 ayudantes de fiscales, lo cual de alguna forma ya ha creado una comisión dentro de lo que es esta investigación. Tanto tiempo pueden tardar en investigar, tanta documentación justamente hay que revisar, teniendo en cuenta de que prácticamente todo se ha visto por televisión, hasta inclusive videos que ha presentado un colega en otro medio de cómo son los caños justamente que se han observado, que no eran los actos justamente para que pase agua potable para el consumo humano. La verdad que llama mucho la atención y uno se pone en esto que yo te llamaba el mago, como que de alguna forma está todo preparado para que esto quede en la impunidad, se desestime, ¿no? Bueno, lo que sabemos es que existen, al menos uno ha aportado 3 informes técnicos que coincidentemente concluyen que los caños frente a la presión del agua se reventaban, claro. Que no servían para transportar agua potable. No estoy diciendo lo que dijo el fiscal de Estado, que eran caños para cloacas, sino que por sus juntas se reventaban y no soportaban la presión. De eso hay informes categóricos que eran conocidos por la gente de OCE, al menos en el año 2020. Claro. El 24 de junio del 2020 se van a cumplir 6 años en que tomaron conocimiento, por lo menos, del informe de Industria Jaime y de MAPAL, sí, que claro, decían precisamente que no servían porque no soportaban la presión del agua. Si uno ve la cuestión de cuánto prescriben los delitos, bueno, la defraudación al Estado prescribe a los 6 años. Claro. La licitación, la concesión y la firma del contrato ocurrió en el año 2017. Solamente hechos que pueden tener la entidad jurídica suficiente para interrumpir los plazos, como este informe de Industria Jaime de MAPAL, bueno, puede haber hecho que ese plazo que empezó en el 2017 se haya interrumpido en el 2020. Claro. Ahora, el 25 de junio del 2026 se cumplirían 6 años y la prórroga del plazo no sirve para interrumpir que prescriba, por ejemplo, este delito, la defraudación a la administración pública, porque claro, en ese momento OCE sabía que estaba comprando
y estaba instalando caños que no iban a servir, claro, que una vez que la obra se terminara, cuando largaran el agua iban a reventar y y por donde iba el trayecto del acueducto todo iba a estar inundado, Claro. porque el agua por algún lado iba a salir. Sí, seguro. Entonces, esto es lo que uno dice que es preocupante, que se haya concentrado la justicia en pedir la prórroga y no en tomarse estos 6 meses que han tenido como para llegar a una conclusión provisoria, pero robusta, para decir, bueno, acá al menos hay un delito, claro, formalicemos y evitemos que si ese delito o si hay más, prescriban. claro. Entonces, pero esto es San Juan, insisto, por más que el fiscal haya puesto un equipo, por más que el fiscal de Estado se haya hecho parte querellante, que son dos cosas inéditas para una provincia acostumbrada a mirar para otro lado, desde las instituciones al fenómeno de la corrupción, no es suficiente. Yo siempre lo he graficado chistosamente diciendo, bueno, es como si viene la Fórmula 1 a San Juan, jamás hemos visto una carrera de Fórmula 1 en la provincia. Entonces, si la justicia es colapinto y lo vemos circular a 60, 70 kilómetros por hora, todos nos ponemos contentos. Claro. Pero cuando aparecen los malos y van a 250, y uno de la tribuna empieza a gritarle a Colapinto que acelere, Claro. porque si no, nunca lo va a poder atrapar a los malos, Claro. que van a otra velocidad. En este caso es la prescripción que juega a favor de los hipotéticos responsables desde el punto de vista penal, administrativo y político de esta infausta obra que, bueno, el préstamo se tomó, la obra está abandonada, los caños no sirven, y esa plata hay que devolverla a los cubaití, y los sanjuaninos nos vamos a quedar sin el acueducto para el 1.000.000 de habitantes, salvo que el nuevo gobierno, entre el préstamo que dice que va a pedir o los bonos que va a colocar en Nueva York, utilice parte de ese dinero para terminar o hacer la obra y Claro. comprar nuevos caños. Claro, comprar Entonces, nuevos caños. claro, imagínate utilizar ese dinero para que podría ir para otra cosa, es todo también un daño. Tendrá que llamar a licitación, tendrá que llamar a nueva licitación. Sí, algo que ya estaba presupuestado y se está pagando y que debiera estar instalado y el acueducto funcionando. Claro. ¿Me entendés? Ya, por ejemplo, se ha decidido no hacer el túnel de sonda. Claro. Una obra con el cual también hubo un endeudamiento que no se hizo y que hay que pagarlo. Bueno, Claro. entonces, bueno, acá hay consideraciones no solamente desde el punto de vista jurídico que deben hacer la gente de tribunales, sino también político, que lo debe hacer el Ejecutivo, el Legislativo y la política sanjuanina. A mí me parece muy gracioso el debate de la semana pasada por autorización del endeudamiento en $600 millones, porque los propios peronistas ponían como ejemplo de cómo se debía endeudar a la provincia el préstamo de los cubaití, fingiendo demencia de que fue un desastre. Claro. Por más que las tasas eran bajas, el plazo era prolongado en cuanto a la venia de 4 años, para una espera de 4 años para empezar a pagar, y 20 años para cancelar capital e intereses, a una tasa baja. Pero bueno, eso estaremos todos contentos y felices si el acueducto estuviera, pero no está. Claro. Y la plata hay que devolverla. Entonces me parece realmente llamativo que en la legislatura este tema no haya sido tratado ni por la oposición, que finge demencia y lo muestra o lo presenta a este endeudamiento como un ejemplo a seguir, y el oficialismo, que no dijo absolutamente nada, que posiblemente podemos estar frente a uno de los fraudes más grandes de la historia de San Juan. Sí, claro, y que no dicen nada respecto a cómo vamos a hacer para no repetir la historia. Claro. No se puede decir que hay que confiar en el gobernador, que las cosas van a salir bien. Eso es mesiánico, eso es considerar al gobernador como una persona, no sé, superdotada. Generalmente estas cosas terminan mal. Así que esperemos que no sea este nuevo endeudamiento, si se da otra historia, otra mancha negra en una historia donde, bueno, todos estos recursos, gran parte se pierden en corrupción y en inoperancia. Claro. Marcelo, desde tu punto de vista, como profesional del derecho, el accionar de los fiscales, esta comisión, los 2 fiscales primero, después los otros 2, ¿cómo ha sido? Es decir, muy lento, trabajar a desgano, como has dicho, porque bueno, todavía con 6 meses
yo me imagino cuando a estos fiscales les caiga, porque en el día de mañana les puede caer a estos fiscales una causa mucho más pesada que esta, yo me imagino, van a tener que poner 20 fiscales, 30 para investigar una sola causa, una locura. Bueno, yo los he escuchado, como todo el sanjuanino, en conferencia de prensa, siempre decir que una causa muy compleja, muy voluminosa. Lo que hay que decirle es que para eso se le paga. Exactamente. Por eso son funcionarios públicos, y por eso hay plazo para cumplir. Está bien, la ley prevé la posibilidad de pedir una prórroga por 90 días hábiles judiciales, pero acá estamos hablando de un hecho donde está en juego la impunidad, no porque los hechos no se hubiesen cometido, sino por el instituto de la prescripción. Entonces ellos tienen una responsabilidad que no la pueden intentar instalar la idea como que es justificable por el hecho de que es compleja y es voluminosa la prueba documental. Yo no sé el tiempo que le deben dedicar, pero se ha perdido un plazo dentro del cual los primeros 90 días hábiles judiciales, los primeros 6 meses, es suficiente como para saber a ciencia cierta si estamos o no frente a una licitación direccionada, si estamos hablando de los delitos contra la administración pública, y si esto implica que los caños no servían y lo mismo se compraban, generando un perjuicio para la población y para el patrimonio del Estado, y si ha habido o no han habido, por ejemplo, cohechos, coima. A ver, no digo que esto haya pasado en esta obra en particular, pero uno analiza lo que se concluyó en la causa vialidad que termina en la condena de Cristina Fernández de Kirchner, y en la actual causa Cuaderno que se está haciendo el juicio oral y público, y hay algunos mecanismos que se han utilizado que son semejantes. La redeterminación siempre a favor del que gana la licitación, del valor total de la obra, la entrega anticipada de un porcentaje que no se justifica, el 35% del valor total de la obra. Vos imaginate, el ministro de Economía de San Juan ha dicho que se tomaron 52 millones de dólares para comprar estos caños que no sirven. Quiere decir que si hay un saldo de 48 millones de dólares del préstamo Kuwaití, hay que usarlo para comprar otra vez los caños. Si vos aplicás la lógica que se utilizó en la causa Cuaderno y en la causa Vialidad, que te entregaban el 35% así en adelantado, de 50 millones, estamos hablando que se entregó de un solo pago 17 millones y medio de dólares. Claro. Entonces, bueno, uno puede decir cuánto usaron de esos 17 millones de dólares para instalar el obrador, para empezar la obra. Todo o utilizaron algo. Si vos te guías por el monto de las coimas que se pagaban en Buenos Aires, en La Nación, por las causas que tiene Cristina, bueno, de esos 17 millones es probable que estamos hablando de un cohete de 13 millones de dólares. Claro. Esto es un grado siempre de hipótesis, de análisis, ¿no? Claro, Para dimensionar de lo que estamos hablando con respecto a esta obra. Porque uno debe preguntar por qué la empresa fabricó caños de menor calidad, por lo tanto menor costo, que los 3 estudios técnicos que se han hecho han demostrado que no servían porque explotaban cuando largaban el agua. Claro. Y bueno, si a vos te sacan de 52 millones, 10, 12, 15 millones para otros fines non santos, y tenés que achicar costos. Claro. Entonces, ¿cómo achicar costos? Y comprando un material de pésima calidad. Claro. Entonces, bueno, acá habrá que preguntarse si es como se llegó en la conclusión en la tragedia de Once. Recordemos que ahí el lema era que la corrupción más, porque la plata que por la cual fue condenado De Vío, Jaime y otro más, Schiavi, bueno, iba a los bolsillos de los funcionarios y no iba al mantenimiento de los rieles y de los trenes. Claro, a través de coima, por supuesto. Y hasta que un día hubo un accidente y murieron 52, 53 personas. Por eso es que el lema de que la corrupción mata. Bueno, acá hay que investigar en la provincia de San Juan si, bueno, se decidió hacer una obra y si pasó esto que pasó en Buenos Aires y eso repercutió en una menor calidad del material que se utilizó para el acueducto y si eso ponía o no en riesgo la salud pública de los sanjuaninos que íbamos a consumir agua de esos caños que iban a transportar el agua por 50 años. Claro.
Entonces, esto es lo que estamos hablando y esto es lo que la política sanjuanina, y cuando hablo de política sanjuanina lo hago en sentido, digamos, arquitectónico, no agonal, involucro a los 3 órganos de poder y a la política en sí, los partidos, los sindicatos, la prensa, la sociedad civil, de preguntarse, bueno, si este es el modelo de Estado saqueado que aspiramos, que queremos. Sí, claro, ¿no? Porque es sin ninguna duda, tiene todas las características de un hecho viciado de corrupción. Esta causa que se está investigando, que se denomina la causa del acueducto Gran Tulum, con un túnel que apenas empezó, con préstamos que oscilan en otros 100 millones de dólares más aproximadamente, lo cual el propio ministro de Hacienda dice que estamos pagando 2 préstamos, uno a Kuwait y otro por el túnel, que son 200 millones de dólares. Ahora, que le está costando mucho al Estado pagar estos préstamos, claro, pero va a pedir 600 millones de dólares más. Sí. Pero lo cierto es que lamentablemente esto puede quedar impune por la lentitud de la justicia, por la desidia de la justicia, simplemente por eso, ¿no? Sí, y habrá que preguntarse si eso no es producto de alguna incidencia política sobre la justicia. Bueno, ahí está. Porque yo vuelvo a insistir, en 42 años, 44 años de democracia, no es porque en San Juan no haya corrupción y seamos mejores que los daneses en materia de combate, prevención y castigo a la corrupción. Simplemente acá en la regla de la impunidad. Claro. ¿Me entiendes? Solamente hay que tener poder político y sabes que nadie te va a tocar. Claro. Entonces, bueno, por eso te digo que esto es lo que se está debatiendo en el fondo, además de la cuestión judicial, determinar si hubo delito y quiénes fueron sus autores, es si los sanjuaninos estamos dispuestos a mejorar la calidad de nuestro Estado de Derecho para aspirar a tener una vida mejor. Porque está claro que San Juan no va a tener un acueducto, o para tenerlo vamos a tener que pagarlo 2 veces. Claro, claro. Y esto, bueno, a mí me preocupa que no sea objeto del debate en la provincia de San Juan por los actores políticos. Todos fingen demencia. Vos ves el caso en Buenos Aires, ya sea un caso de posible corrupción de Cristina, de Massa, de Alberto Fernández, de los hermanos Milei, de Adorni, del que se te ocurra. Es parte del debate nacional, a lo largo y a lo ancho del país, y los medios de comunicación debaten esta cuestión, la política debate esta cuestión, se debate en el Congreso de la Nación, se debate, es parte de la comidilla política que una sociedad tiene que abordar y tiene que resolver para tratar de no volver a repetir esta historia. Ahora, en San Juan, este tema... nadie habla de este tema en los comedillos políticos, nadie. La prensa lo lleva, lo publica, pero salvo alguna declaración de Baistrocchi en una radio amiga de ustedes, que estaba sorprendido por esto del acueducto, y que no puso la mano en el fuego por nadie. Marcelo, te quiero hacer la siguiente pregunta. Todo el mundo finge demencia y tiene la actitud recurrente de decir, bueno, es muy bueno que investigue la justicia, pero sí, ¿qué justicia investiga? Claro. De los 200 millones o de los 100 millones del acueducto, ¿llegó todo el dinero? Bueno, según la información que yo he escuchado del ministro de Economía, se llegaron a tomar 52 millones porque la obra se abandonó. Bien. Eso no incluye la obra civil, que es otro tema, que había una UTE que encabezaba Benito Rocchio, que era la parte, digamos, de la construcción civil para el acueducto. Acá estamos hablando de posiblemente 52 millones perdidos para la compra de los caños. Y del túnel, ¿llegó cuánto de dinero? ¿No sabes? No, esa causa no lo sé. Tampoco me corresponde a mí ser fiscal por supuesto, de la provincia, o sea, esto debiera saberlo esto que nos estás comentando de que se toma crédito afuera para obras que no se hacen. Es muy parecido a lo que sucedió en la dictadura, ¿no, Marcelo? En donde tomaron créditos a los organismos internacionales y al mercado y fueron a parar a los bolsillos del almirantazgo, ¿o no, Marcelo? Que está... Sí, hay algunas personas que detestan la democracia y añoran la dictadura, que hay que decirle que si algo, entre otras cosas, se caracterizó la dictadura militar fue
de lo profundamente corrupto. Sí, claro. El origen de nuestra deuda externa está, como decís vos, en préstamos que tomaban bajo la excusa de comprar fundamentalmente armamentos, endeudaban a las empresas públicas y en realidad esa plata terminaba mayoritariamente en bolsillo de los jerarcas de la dictadura. Exactamente. Y después de todo eso se convirtió en la deuda externa originaria, que se ha convertido en un drama en Argentina, porque los argentinos siempre hemos tenido problemas con el endeudamiento. Por eso es muy temerario lo del gobierno de Dorrego de salir a buscar endeudamiento por 600 millones de dólares. Lo máximo que se ha endeudado la provincia ha estado en el orden de los 200 millones con Escobar, que después se convirtió en una pesadilla para el gobierno de la Alianza porque con la crisis y la convertibilidad no se pudo pagar. Claro. ¿Fue con el mercado esa deuda, Marcelo? ¿Fue con el mercado? Con el mercado. Con el mercado. Muy parecida a la que se quiere hacer ahora porque los términos económicos del menemismo y del mileísmo son en ese sentido muy parecidos. Claro. Con el Gioja y con Uñac los endeudamientos son con organismos internacionales. Claro. Que también hay que devolverlo, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es la pregunta. El caso de Kuwait es muy particular, porque Kuwait tiró una línea de crédito para los países que habían colaborado para la primera guerra del Golfo, que no hay que olvidar, Irak invade Kuwait, y ahí viene la primera guerra, y en ese momento Menem manda las dos famosas fragatas al Golfo Pérsico. En la operación Tormenta del Desierto. Claro, entonces como una especie de agradecimiento se hizo esta línea de crédito que entiendo que en Argentina tomaron Santa Fe y San Juan. Bien. Santa Fe sí hizo la obra de saneamiento, San Juan ahí estamos, viendo si hay o no hay delito. Claro. Esto, lamentablemente, ¿no? Con esto que ya es ley y se ha autorizado al Ejecutivo de pedir sacar estos bonos para entrar al mercado por 600 millones de dólares. Supongamos que ya a fin de año la provincia de San Juan logre meter estos bonos y logre alcanzar un monto a estos 600 o cerca de estos 600 millones de dólares. La pregunta es, ¿cómo y con qué lo vamos a devolver, teniendo en cuenta que es para infraestructura? Va a ser para camino, donde no se va a recompensar. Salvo que se privatice. Salvo que se privaticen y se cobre peaje. Recordemos que el propio gobierno dice que es para, viviendas. Salvo que se recaude y paguen todos religiosamente. Recordemos que las viviendas que da el IPB solamente pagan la cuota de lo que es justamente el valor de la vivienda a 40 años. Que son viviendas sociales. Sociales, claro, y que tampoco pagan ni siquiera el impuesto inmobiliario, porque hasta que no se logre terminar el pago de la misma, no se pueden escriturar, y mientras no hay una escritura no hay impuestos. Lo cual, ¿cómo se van a devolver esta gran cantidad de suma de 600 millones de dólares en una provincia que depende prácticamente de la coparticipación federal y nada más, ¿no? Bueno, son las preguntas que el gobierno, haber tratado tan rápidamente, tan expresamente, tan periodistamente, que no contestó. Claro. Lo que el gobierno le dice a los sanjuaninos, ustedes confíen en mí. Claro. Yo sé dónde vamos a invertir, yo sé cuáles van a ser las condiciones de esos bonos que se van a emitir o el endeudamiento que se haga con algunos fondos. Esto es lo que no es serio. ¿Cómo se va a devolver ese dinero? Por ahí lo escuché al secretario general de la Gobernación desmentir que se va a devolver con plata de la regalía minera, que obviamente que el respaldo va a ser la coparticipación federal de impuestos. Sí, totalmente. Bueno, así le fue a San Juan, así le fue a la convertibilidad estalló, y Abelín se encontró que no tenía plata para pagar los sueldos porque toda la coparticipación se la llevaban los acreedores. Totalmente. Y así le fue a Chubut, a Nacho Torres, ¿o no? Así le fue a Chubut. Bueno, desconozco el caso de Torres, sé que en muchas provincias post-convertibilidad le pasó lo mismo, y todo ese entuerto del endeudamiento de los 90, la fiesta noventista, se resolvió cuando con Duhalde primero y con Kirchner después, la Nación asumió las deudas provinciales, el pago de ese endeudamiento, claro. Que eso fue un gran alivio, por ejemplo, para la gestión de Gioja, no tener que disponer del presupuesto para pagar deuda que se había tomado con el extranjero. Claro. Lo asumió la Nación. Claro. Entonces, a mí me parece sumamente temerario
porque está claro que la decisión de endeudarse en $600 millones en una provincia donde se estima que hay un déficit de infraestructura del orden de los 2.400 millones de dólares, bueno, esto es una salida en términos electorales, es decir, está claro que si el gobierno no invierte en infraestructura, no vuelve a poner en funcionamiento la obra pública, porque por más que ellos tengan ese eslogan de que fue la primera provincia que se estableció la obra pública, de que hacemos obras públicas, lo cierto es que no mueve el amperímetro, lo que está haciendo el gobierno, porque carece de los recursos nacionales, y los recursos provinciales son muy limitados para mover la economía sanjuanina con obras del monto de $600 millones. Totalmente. Ahora, está claro que San Juan invertir en infraestructura, como invertir en educación, al mediano o largo plazo, eso se repaga, porque claro, si vos tenés ruta, tenés electricidad, tenés red de riego, bueno, va a haber mayor movimiento económico. Si tenés mejor calidad educativa y cultural de la población, obviamente vas a tener mejores empleos y mejores oportunidades. Todo esto vuelve. El tema es que eso es una planificación de mediano y largo plazo que no condice con la inmediatez electoral. Claro. Lo que el gobierno necesita es inyectar recursos en la provincia para salir de la malaria en que está sometida la provincia de San Juan, con la gente endeudada, como dice un informe reciente de los diarios nacionales, la provincia con las familias más endeudadas o atrasadas o en morosidad del país, con salarios del sector público y privado totalmente planchados, con una caída enorme del consumo, y con todo este tema, esta parafernalia comunicacional de que la minería está llegando, y bueno, está claro que no va a llegar a tiempo para las elecciones, porque si llegara, parece generar, la minería parece el generar Alais, ¿te acordás, Marcelo? Claro, algún día va a llegar, pero parece que no va a llegar para el 27, no va a impactar. Y las primeras noticias que hay con el tema del SIGI, bueno, le están haciendo abrir los ojos a muchas personas que pensaron que entregando la soberanía tributaria y arancelaria, entregando la soberanía ambiental, las inversiones iban a ser automáticas y el derrame iba a ser para, no sé si todos los sanjuaninos, pero todo el que está en el mundo minero. Claro. Y esto no es así. La primera digamos, golpe contra la pared ha sido la decisión de Vicuña de comprarle llave en mano a una empresa china una ciudad para 5.000 habitantes, claro, que se va a instalar en la cordillera, y que el que la va a instalar es una empresa constructora santafesina. Entonces, y un gobierno provincial que manda un proyecto de ley para los proveedores mineros y el trabajo minero sanjuanino lo manda tarde, porque llega después de que ya Vicuña tomó tal vez una de las más importantes decisiones de inversión, que es el tema de construir la ciudad. Claro. Llega tarde, pero además llega con una letra muerta, porque es un proyecto de ley absolutamente claro. Sí, totalmente. Porque ellos saben que el SIGI automáticamente descalifica como inconstitucional cualquier pretensión de las provincias de, alambrar el territorio para que solamente se contraten empresas sanjuaninas o trabajos sanjuaninos en los porcentajes que está pidiendo la provincia. Sí. Porque en definitiva la redacción, ¿qué es lo que te dice? Bueno, queda más a criterio de la empresa en función de la realidad del mercado. Y bueno, el mercado siempre nos va a ganar China a los argentinos. Ellos tienen una doble exención tributaria, la que le da el SIGI, más la ley de inversiones mineras, y la que reciben de su propio Estado, claro, el propio Estado chino, la subvención, que subvenciona a veces directa y a veces indirectamente. Entonces, claro, es imposible competir con los fabricantes chinos de esas casas prefabricadas que se suben a la montaña. Claro. Y así, hasta los sanguchitos de miga va a ser imposible. Claro, totalmente. Pero bueno, tenés un gobierno que está dispuesto a ceder todo con tal de que estas empresas traigan estas inversiones, y bueno, si derrama. Ahora, me da la sensación que este no va a ser el derrame de Veladero, claro, y de Pascualama. Claro. Claro. Te hago la última yo, muy cortita, Marcelo. Te llevo al plano nacional. ¿Te sentiste medio boludito ayer cuando escuchamos a nuestro jefe de gabinete
tratar de justificar lo injustificable anoche? No, sí, por supuesto. Yo creo que toma el pelo todo. A ver, me llama la atención de que ya hay muchos colegas. A ver, porque acá la vara es para todos. Como criticábamos a los colegas del 678, la Nación se ha vuelto, excepto Carlos Pani, 678, ¿no, Marcelo? Sí, hay que diferenciar la Nación Más al diario. Exactamente. Sí, totalmente. Son dos cosas totalmente distintas. Sí. Ahora, yo mira, hace 20 años atrás, cuando aparece el kirchnerismo y la gente se enamoró del crecimiento de las tasas chinas de Kirchner y bajo la excusa de que no quería volver más al desastre económico de Menem y de la Alianza, bueno, le dieron un cheque en blanco. Ya cuando era evidente el nivel de saqueo, de corrupción del kirchnerismo y que ese modelo económico que se fagocitaba todo, tarde o temprano iba a colapsar la economía argentina, bueno, la gente justificaba a la corrupción con tal de proteger su metro cuadrado. Bueno, hoy está pasando lo mismo. Claro. La gente que marchaba desde el asesinato de Nisman hasta la llegada de Milei al poder para sacar al kirchnerismo porque no iban a llevar a Venezuela, bueno, son los que están justificando actitudes que son típicas de populismo como los kirchneristas o el del chavismo. No difiere de mucho con lo que estamos viendo, no para nada, pero mucho. Pero que la mitad del gabinete es muy grave, que la mitad del gabinete se haya acoplado a esta ley de inocencia fiscal, quiere decir que la mitad evadía, que Sturzenegger evadía, que o no puede explicar su enriquecimiento súbito en la función pública. Que el titular del ARCA, Marcelo, que es el que tiene que... Sturzenegger, desde el 90 funcionario público, que eres más casta que ese gran endeudador con el megacanje, que muy poco se acuerda, y él lo niega aparte. Niega que estuvo metido en una tramoya tremenda. Bueno, entonces acá hay una casta nueva, que es la casta mileísta, es la casta donde lo de Adorni es patético porque él es patético, como dijo la escribana, claro, como dijo la escribana, se le dio todo de golpe. Entonces, es el nuevo chico, como han dicho. Claro, se encontró de la noche a la mañana, no sabemos cómo, se presume que por enriquecimiento ilícito, que es lo que está investigando la justicia, con $530.000, que es lo que dice que ha ganado o tenía en criptomonedas que nunca había denunciado. Claro. Pero vos tenés en este gobierno personajes que no tienen firma, que no tienen responsabilidad institucional, como los hermanos Caputo, Santiago Caputo y hermano, no me acuerdo el nombre, que están decidiendo licitaciones multimillonarias. Exactamente. El tema del dragado de la hidrovía, el tema de los carriles, de los vagones, manejan la CIDE, el espionaje, manejan la FIP. Me voy a hacer cargo de lo que digo, porque muchos, como vos decís, que están justificando esto y dicen que no, el kirchnerismo fue la banda más peor que nos pasó en Argentina. Yo siempre les digo, denle tiempo a estas también. Todavía no terminó el mandato. Hay gente que dice, bueno, yo me prefiero esto, así, corrupto, económicamente mediocre, con las pinzas, mediocre, que está destruyendo el aparato industrial, empobreciendo más a la gente. Bueno, pero te dice, yo lo voto otra vez porque no quiero que vuelvan los Kirchner. Los Kirchner no van a volver más. El peronismo es un partido que le va a llevar mucho tiempo reconciliarse con la sociedad, porque la sociedad se reconcilie con ellos. Ahora, esto es inaceptable porque la gente votó, es lo mismo que decían con el kirchnerismo o el peronismo, ¿no? Roban pero hacen. ¿Se acuerda de ese eslogan que es la sociedad? Bueno, pero esto ahora es, lo voy a votar de nuevo para que no vengan los que estaban. Porque no hacen, ese es el tema. No te hacen una sola obra. Es así. Claro, obra no hacen. Exactamente. No hacen obra y ya lo que hacen que el ajuste ya llega a un punto de saturación. Totalmente. Yo te voy a hacer la última, como te bauticé el mago al principio de esta linda nota, que como es de costumbre. No, porque así le dicen a Pelú, y yo no tengo nada que ver con bueno, discúlpame, no sabía que le decían a Pelú. Aunque Pelú últimamente de la galera saca conejos muertos. Exactamente. No, pero yo te decía el mago en cuestiones netamente profesionales,
que tiene que ver justamente con tu profesión de abogado. Y me referí exclusivamente a las dos causas. Más ¿no? que todo un mago no vidente, que tendríamos Claro, que decir. que es justamente la causa de la gran estafa de estos inversores, de 8.000 millones. Estábamos hablando que hasta el momento de lo que se sabe, que aparentemente también, como vos lo dijiste, van a ser algunos responsables, van a ir algunos un tiempito en cana y nada más, la guita no va a aparecer y aparentemente eso va a suceder. Y también nos dijiste hace un tiempito atrás, van a pedir prórroga 3 meses que se van a convertir en 5 porque son días hábiles, lo cual implica de que van a prescribir muchos de los delitos que se están supuestamente investigando y aparentemente ese camino lleva la causa del acueducto Gran Turum. Pero yo te voy a hacer otra pregunta y ahora la magia tiene que ver con el deporte. ¿Cómo sale la Argentina en este mundial que hoy empieza? Campeón mundial. Campeón. Bien. Bueno, Te tomamos la palabra. Si lo dice el ¿sabe mago por de qué? Marcelo. Porque Marcelo Arancibia hace 4 años atrás estábamos en otra emisora, yo lo saludé en árabe, venía de perder el primer partido de Argentina y él nos dijo, no, la selección argentina sale campeón. Y salió campeón hace 4 años. Marcelo, que tengas muy buenos días, muchísimas gracias por tu atención. La última, Marcelo, San Martín, ¿entra reducido? Entra seducido. Bien. No tiene más palabras. No tiene más palabras. Optimismo total. Son todas expresiones de Falta fe. que me digas que ganamos que los gallinas ganamos la sudamericana. También la ganamos. También. Gracias, Marcelo. Te mandamos un gran abrazo. No, por favor, gracias a Muchísimas ustedes. gracias. El doctor Marcelo Arancibia, como siempre, ¿no? Terminando con Sí, esto que sí. empieza Exacto. dentro de pocas horas. Dentro de poca. El Ya Mundial a de las Fútbol, 14 ¿no? horas ya está transmitiendo. Tony, mil disculpas. A la vuelta más cronistas de la mañana.